Bueno, hoy nos vamos a sumergir en un texto que, la verdad, arranca con una fuerza arrolladora. Imagina tener que poner en palabras la experiencia más transformadora de tu vida, algo tan real y tan grande que el lenguaje casi se queda pequeño. Pues el autor de la primera epístola de Juan lo intenta así: lo que existía desde el principio, lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo han palpado nuestras manos. Vamos a analizar a fondo el primer capítulo de esta carta, apoyándonos en un estudio teológico que desmenuza su mensaje. El objetivo es entender qué significa de verdad eso de tener comunión con lo divino y, sobre todo, qué condiciones pone el texto sobre la mesa para que esa comunión sea real. La primera impresión, hay que decirlo, es que el lenguaje es increíblemente denso. Una de nuestras fuentes lo describe como una maraña gramatical, y creo que le dan el clavo. ¿Cómo empezamos a desenredar esto? Pues esa descripción es perfecta, porque la sensación al leerlo es justo esa. Pero lo fascinante es que esa densidad no es por torpeza, sino por pura emoción. El autor está desbordado, está intentando meter una realidad infinita en una frase, finita. Según el análisis de J. Stott que manejamos, la clave para desenredar esa maraña es encontrar el verbo principal, que lo sostiene todo. ¿Y ese verbo es? Anunciamos. Toda la introducción, esos 4 primeros versículos, giran en torno a la proclamación de un mensaje. De hecho, lo que en la superficie parece un paréntesis en el versículo 2. Sí, es en realidad el corazón de todo. Es la explicación de cómo fue posible que algo eterno, la vida eterna que estaba junto al Padre, pudiera ser oída, vista y tocada por seres humanos. Claro, y lo que me atrapa de inmediato es esa insistencia en lo sensorial, en lo físico. No dice lo que hemos pensado o lo que hemos deducido. La lista es muy concreta: oír, ver, contemplar, palpar. Parece que hay una escalada de intensidad, ¿no? Totalmente. Es una declaración de testimonio directo, casi notarial, y la progresión es muy deliberada. Empieza con oír, que es la base, recibir la palabra, pero luego sube un peldaño, ver con nuestros propios ojos. Ya no es solo de oídas, hay confirmación visual. Pero es que no se queda ahí. El tercer verbo es contemplar, que en griego es ecezámeta. Esta palabra es muy potente. ¿Qué matiz tiene que no tenga un simple ver? Pues la raíz de la palabra es la misma que la de teatro. No implica una mirada rápida o una visión fugaz. Significa observar con atención, de forma sostenida, estudiar algo. Ah, como la mirada de alguien que convive. Exacto, que se familiariza con lo que ve día a día. Es ver a alguien en su totalidad, en sus gestos, en su forma de ser. Pero incluso eso no es el final de la escalera. Llega el clímax con palpar. Eso ya es el contacto físico directo. Es la prueba definitiva, el clímax absoluto de la evidencia física. El verbo griego es pselapan, y el análisis que tenemos destaca algo muy curioso. Este verbo no significa simplemente tocar, sino buscar a tientas como hace un ciego o alguien en la oscuridad. ¿Varia? Es un tacto que busca confirmar la solidez, la realidad tridimensional de algo. Es la prueba irrefutable contra una alucinación. Piensa en el episodio de Tomás en el Evangelio de Juan. Claro, cuando se le invita a meter los dedos en las heridas. O en Lucas, cuando Jesús resucitado les dice: palpadme y ved. Ninguna visión resiste la prueba del tacto. Entiendo. Es un blindaje total del testimonio. Ahora bien, esta insistencia tan machacona en lo físico, ¿respondía a algo concreto? ¿Había alguien en esa época que negara esa realidad corporal? Absolutamente. Ese es el telón de fondo. Se cree que Juan escribía en un contexto donde empezaban a circular ideas que más tarde se conocerían como gnosticismo. Una de las características de estas corrientes era un cierto desprecio por el mundo material, por el cuerpo. Sostenían que lo divino no podía contaminarse con la carne. O sea, que la idea de que el verbo se hubiera encarnado en un cuerpo real. Para ellos era inaceptable. Proponían que solo lo pareció, que era una especie de apariencia. Al enfatizar que palparon al verbo de la vida, Juan está demoliendo esa idea. No fue una idea, no fue un fantasma. Fue real, sólido, tangible. Y esa expresión, el verbo de la vida, es muy del estilo de Juan, ¿verdad? Me suena a otras que usen su evangelio. Sí, la fuente habla de un triángulo sagrado de apelativos que se iluminan mutuamente. Por un lado está el verbo de la vida,
que es la vida misma de Dios hecha palabra, revelada. Luego está la luz de la vida, que nos dice que esa vida divina empieza por iluminar nuestro entendimiento. Por sacarnos de la oscuridad. Eso es. Y finalmente, el pan de la vida, que sugiere que esa vida que se revela y nos ilumina también se convierte en nuestro sustento espiritual. Esta conexión es fundamental para entender lo que dirá justo después de forma tan rotunda. Dios es luz. Vale, queda clarísimo. El mensaje se basa en una experiencia abrumadoramente real y física. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de anunciarlo con esta vehemencia? El versículo 3 lo dice, a fin de que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué significa exactamente esa palabra? Comunión. En griego es koinonía, ¿no? Exacto, koinonía. Y es una de las palabras clave de toda la carta. Fíjate, aparece 4 veces solo en estos primeros 7 versículos. El análisis la descompone en 2 dimensiones que son como las 2 caras de una misma moneda, inseparables. A ver, por un lado está la comunión que llama horizontal, que es la que se establece entre las personas, los que anuncian el mensaje, ese nosotros de los apóstoles, y los que lo reciben, el vosotros de los lectores. Es el vínculo que crea la comunidad. O sea, que la conexión entre las personas es una consecuencia directa de haber recibido ese mensaje. Sí, pero esa conexión horizontal no se sostiene en el aire. Se basa en otra más fundamental, la que el texto llama vertical. Lo dice justo a continuación. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la fuente de todo. Claro, una depende de la otra. El objetivo final del Evangelio, según lo presenta aquí Juan, no es simplemente un ticket de salvación individual. El objetivo es ser incorporado a esta red de vida compartida. Una vida que fluye desde Dios Padre a través del Hijo y que nos une a todos los que participamos de ella. Eso, en esencia, es la vida eterna. No es solo duración, es una calidad de vida, una vida en comunión. Y hay un objetivo final más que parece casi un añadido personal, pero que es muy revelador. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. El gozo de ellos, de los que escriben, es curioso, es una idea preciosa. El autor está diciendo que su propia alegría, su propia experiencia, no está completa si no la comparte. Si no ve que otros entran en esa misma realidad. Justo. A diferencia de los bienes materiales, que si los repartes te toca a menos, las realidades espirituales como el gozo o el amor se multiplican al compartirse. La alegría del apóstol se completa cuando la comunidad a la que escribe experimenta ese mismo gozo. Entendido. El mensaje es una invitación a la comunión para experimentar un gozo completo. Pero me imagino que no es una invitación sin condiciones. ¿Cómo se vive eso en el día a día? Porque el texto da un giro bastante práctico aquí. Efectivamente. Y el punto de partida de ese giro es una de las afirmaciones más absolutas de toda la Biblia. Dios es luz. En Él no hay absolutamente ninguna clase de oscuridad. Una definición radical. Muchísimo. Y el análisis de la fuente explica que esta metáfora de la luz tiene un doble significado potentísimo en este contexto. A ver, ¿cuáles son? Dice, no, Dios no se esconde, Dios se revela abiertamente. La verdad divina es pública. Y el segundo sentido es moral. La luz como símbolo de santidad y pureza absoluta. Y es muy importante fijarse en que no dice que en Dios hay luz, sino que Dios es luz. No es una cualidad que Él posee, es su misma esencia, su naturaleza. Claro. Entonces la conclusión es inevitable, ¿no? Si quieres tener comunión con algo que es pura luz, no puedes estar viviendo en la oscuridad. Sería una contradicción total. Es que no tiene ningún sentido. El versículo 6 lo expone con una lógica aplastante. Si alegamos que tenemos comunión con Él y con todo caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo. Y el verbo caminar aquí se refiere al comportamiento habitual, al estilo de vida. Es una incongruencia fundamental. No puedes decir que estás conectado a la fuente de la luz y vivir a oscuras. Espera un momento, aquí hay algo que no me cuadra. El versículo siguiente, el 7, presenta la alternativa. Si caminamos en la luz, la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Pero, si ya estamos caminando en la luz, ¿de qué necesitamos ser purificados? Suena contradictorio. Parecería que si caminas en la luz es porque ya no pecas. Esa es la pregunta del millón, y es la clave para no malinterpretar el texto. Aborda una tensión que todo creyente experimenta. Y la respuesta está en entender bien qué significa caminar en la luz. No significa haber alcanzado un estado de perfección impecable,
Si fuera así, nadie podría. Caminar en la luz significa vivir con la verdad y la santidad como tu norma, como tu dirección. Es vivir expuesto a la luz de Dios sin esconderte, deseando vivir de acuerdo a ella. Vale. Es una cuestión de orientación, de trayectoria, no de perfección. Exacto. Y como nuestra naturaleza sigue siendo frágil, y tropezamos, y caemos incluso caminando en esa dirección, pues necesitamos una provisión continua para esos fallos. Esa es la sangre de Jesús, que aquí es una metáfora de su sacrificio. No es algo que se aplicó una sola vez al principio y ya está. Es una fuente constante de limpieza. Y hay un detalle gramatical que lo confirma. El verbo, supongo. El verbo es crucial. Cuando dice «nos purifica», en griego es «katarithei», que está en tiempo presente continuo. No es una acción puntual del pasado, es una acción constante. Las enfermedades que tienes ahora, sino todas las que puedas contraer en el futuro. Es una realidad constante. Me parece una aclaración fundamental. Y el texto sigue porque parece que el autor se adelanta a las excusas, ¿no? Como si supiera que la gente intentaría buscar una escapatoria. Exacto, es un psicólogo brillante. Anticipa 3 posibles autoengaños y los va desmontando uno por uno. El primero ya lo vimos, ahora plantea 2 más. El primero está en el versículo 8. Si alegamos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿En qué se diferencia esto de lo que dirá después? La fuente distingue muy bien los matices. Este versículo se refiere al principio del pecado, a la naturaleza pecaminosa, a esa inclinación interior al mal que, según esta teología, todos poseemos. Negar esta realidad interna es un acto de puro autoengaño. Y la consecuencia es demoledora. La verdad no está en nosotros. O sea, vivimos en una fantasía sobre quiénes somos. Y la segunda afirmación falsa, en el versículo 10, suena todavía más fuerte. Si alegamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso. Esto ya son palabras mayores, mucho más graves sin duda. Una cosa es engañarse a uno mismo, pero otra muy distinta es acusar a Dios de mentir. Aquí ya no se habla del principio del pecado, sino de los actos concretos. Si toda la revelación de Dios afirma que todos somos pecadores, y alguien se levanta y dice, «Yo no he pecado», implícitamente está llamando a Dios mentiroso. Y la consecuencia es aún más profunda. Su palabra no halla lugar en nuestras vidas. Entonces, si negar el pecado, tanto en su raíz como en sus actos, es un callejón sin salida, ¿cuál es la vía correcta? El versículo 9, situado estratégicamente entre esas 2 negaciones, ofrece la única solución viable, que es el polo opuesto. Si confesamos nuestros pecados. Y de nuevo la palabra griega aquí es fascinante. Confesar es homologomen. Literalmente significa decir lo mismo que. Vaya, o sea que confesar no es simplemente admitir un error, es realinear tu propia brújula moral con la de Dios. Exactamente. No es un simple, vale, lo hice. Es ver nuestro acto desde la perspectiva de Dios y decir, sí, esto que hice fue pecado. Tal como tú lo defines, estoy de acuerdo contigo. Es un acto de honestidad radical. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante esa confesión? La respuesta es asombrosa, porque no se basa en la calidad de nuestro arrepentimiento, sino que se fundamenta enteramente en el carácter de Dios. Él es fiel y justo para perdonar. Es fiel a sus propias promesas, como la del nuevo pacto en Jeremías. Y es justo, porque el perdón no es que Dios haga la vista gorda, lo cual sería injusto. Claro. Es justo porque el sacrificio de Cristo ya ha satisfecho las demandas de la justicia divina. Esto permite a Dios perdonar sin comprometer su propia rectitud. El perdón tiene un fundamento sólido. ¡Qué increíble! Este primer capítulo es un viaje completísimo. Arranca con la certeza casi abrumadora de una experiencia física. De ahí pasa a definir el propósito, invitarnos a una red de vida compartida. Y finalmente aterriza en las condiciones radicalmente honestas para poder vivir esa comunión, caminar en la dirección de la luz y practicar la confesión sincera, no confiando en nosotros, sino en la fidelidad y la justicia de Dios. Eso es. Lo que queda meridianamente claro es que la vida cristiana, según este texto, no es ni una búsqueda de la perfección moral por esfuerzo propio, ni un simple conocimiento intelectual. Es una relación dinámica, viva. Y esa relación se mantiene en pie no por nuestra ausencia de fallos, que es imposible, sino por una orientación constante hacia la luz y por la práctica humilde de la confesión,
Es el mecanismo para restaurar la comunión una y otra vez. Y el texto cierra esa sección insistiendo en que si negamos haber pecado, su palabra no está en nosotros. La fuente destaca que esa palabra, el logos griego, se presenta aquí como algo casi sustancial, un principio activo que se implanta en el interior y que comunica vida y verdad. Y esto nos deja con una reflexión para el final. Si esa palabra divina no es solo un texto para leer, sino un principio activo que comunica vida, ¿de qué manera una interacción con esa palabra, que vaya más allá de la simple lectura, podría transformar de verdad esa caminata en la luz de la que nos habla el autor?